Bully Magnets presenta. Con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, se inició un proceso de transformación política, cultural, económica y social a nivel mundial. El conocimiento y reconocimiento entre Europa y América causó que la forma de entender el mundo cambiara e iniciara el proceso que históricamente se conoce como la conquista de América. Para entender este acontecimiento único en la historia, debemos ubicar tres grandes etapas de este proceso. Primero, la llegada de Colón a América. ¡Yo descubrí América! Tengo un video y todo. Luego, la llegada de los españoles al interior del continente y el proceso de exploración y control del territorio. Todo era divertido hasta que conocimos a ese barbón y sus amigos. Anda, Moctezuma, si las risas no faltaron. Sí, nos divertimos mucho. Hablen por ustedes. Yo tenía un imperio y todo. Y finalmente, la etapa de consolidación de un orden social y político por parte de los españoles. El orden del gobierno representante de la corona de Castilla en los nuevos territorios. Hasta hay un video de ello. Con la llegada de Colón a las islas del Caribe, se le otorgó a él y a su familia la región que se conocería como la Española, la primera base europea donde se coordinarían nuevas expediciones, y sería este lugar donde también comenzó la transformación cultural y la llegada de cada vez más exploradores peninsulares a la isla, que finalmente se transformaría en la ciudad de Santo Domingo en 1496. En ese entonces, las exploraciones continuaron hacia Cuba, las orillas del Caribe, Venezuela y parte de América Central, lo que provocó que comenzara una serie de expediciones no autorizadas por la corona en búsqueda de nuevas tierras. A la vez, esto desarrolló el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo, que en 1605 recibió la primera embarcación de esclavos negros. ¿Qué creía usted? ¿Que los blanquitos iban a hacer el trabajo pesado? Para 1508, los exploradores llegarían a la isla de Puerto Rico, al año siguiente a Jamaica, y 2 años después, Diego Velázquez lanzó su expedición para la conquista de Cuba. Este territorio sería muy importante, pues se volvería la principal puerta de entrada al continente y el punto de organización para las expediciones que se dispondrían a conquistar los territorios americanos. Así que pongamos un poco en contexto de los principales grupos involucrados, porque la conquista de América no solo es la llegada de los españoles al continente, es también la transformación de las culturas autóctonas que tenían su propia manera de entender y ver los acontecimientos del mundo. Y bien vale la pena entender un poco más de ellas antes de hablar del encuentro entre civilizaciones. Y es que, aunque la cultura mexica e inca fueron las más influyentes y poderosas previo a la llegada de los españoles, no eran los únicos en el continente. Existieron también grupos como los muiscas en la cordillera oriental, los tairona en el Caribe, los enúes en Colombia o también los quimbayas en la cordillera central. Nadie nos recuerda. Todas las culturas mesoamericanas compartían el nivel de desarrollo agrícola, de cerámica y textil. También eran comunes las actividades como la pesca, la cacería y el trabajo de piedras preciosas, y de manera bastante más rudimentaria las técnicas y uso de metales. Con esto en mente, vamos a concentrarnos un poco más en el funcionamiento de las sociedades inca y mexica, pues al final fueron ellas quienes tuvieron una mayor influencia al momento de la llegada de los españoles. Breve mirada al Imperio Mexica. La cultura mexica abarcaba lo que hoy conocemos como los territorios del centro de México y hasta parte de la península de las zonas de Tabasco y Chiapas. Estaba conformada por un dominio militar y religioso a las poblaciones dentro de su zona de influencia, y esto a su vez se regía por un orden social jerárquico complejo. En él destacaban los Macehualtin, población que no era parte de la nobleza del imperio, pero estaban por encima de los esclavos. Los Macehualtín somos la mayoría de la población, la clase trabajadora que paga impuestos y tributos. Arriba de ellos estaban los pochtecas, quienes eran los comerciantes más importantes del imperio, llevaban las mercancías y comida en una amplia red de caminos, por lo que a pesar de no ser nobles, tenían respeto e influencia. Más arriba en la jerarquía estamos los pipiltin. Somos los nobles destinados a ser educados para los puestos importantes de esta sociedad guerrera. Los pipiltlin podían tener servidumbre y esclavos, tierras y el acceso a la mejor educación. Eran también los líderes de los calpuli, la forma en la que ellos llamaban al clan o grupo al que pertenecían. Finalmente, por sobre todo, se encontraba el Güey Tlatoani, el líder supremo de los mexicas que venía de entre los nobles. Él era el encargado de la dirección de las labores militares de conquista y de las más importantes ceremonias religiosas. Como jerarca supremo, se le consideraba un ser sagrado, con autoridad incuestionable. Los mexicas tenían su sede principal en la ciudad de Tenochtitlán,
una urbe única en el mundo que se encontraba construida sobre el lago de Texcoco mediante el uso de chinampas, una técnica que creaba suelo artificial sobre el agua a partir de largos maderos, ramas entrelazadas y tierra, lo cual, además de crear piso firme, era altamente fértil para la siembra. Porque un imperio necesita mucha comida rica. Para el siglo XV, los mexicas habían consolidado su presencia en la cuenca del Valle de México al derrotar al señor de Azcapotzalco y formar una alianza con sus tres vecinos más poderosos, el señorío de Texcoco y el señorío de Tlacopan. La poderosa Triple Alianza que expandió su influencia y sometió a pueblos cada vez más lejanos. Entre los métodos de expansión del imperio se encontraban las guerras floridas, una especie de batalla ritual en la que se buscaba la captura de prisioneros para tomarlos como esclavos o sacrificios religiosos. Es decir, no es una batalla de invasión y conquista nada más. Era también un ritual simbólico y espiritual con reglas y cierta organización entre los rivales. Sea como sea, se los aseguro, nadie quería recibir una invitación a una guerra florida. Para los mexicas, prácticamente todas las acciones de la vida tenían una vinculación con el mundo espiritual, desde encender el fuego en la mañana, cultivar los alimentos, bañarse, curarse las enfermedades, todo. Incluso en las guerras se tomaban como prisioneros a las deidades locales como especie de rehenes espirituales. Esa vinculación entre la vida cotidiana y el mundo espiritual va a ser muy importante, pues la interpretación que le darán a la llegada de los españoles estará basada en buena parte en esa cosmovisión espiritual y simbólica, algo muy distinto a la de los españoles, que tenían una visión muy distinta del mundo y de sus acontecimientos. El mundo se transformó y ha expandido sus horizontes más allá de los mares conocidos. Queda en manos de la corona de Castilla encaminarnos hacia un futuro mejor. O, en otras palabras, ¡hostia, que nos sacamos la lotería! Para 1519 los españoles fundaron la ciudad de Panamá, el primer gran centro urbano en tierra continental bajo dominio de la corona. Al mismo tiempo, Hernán Cortés salía desde Cuba con rumbo a la península de Yucatán en una expedición con abiertas intenciones de conquista. Sin embargo, este militar no contaba con la autorización de la corona para realizar el viaje ni disponer de recursos. Pero ya saben lo que dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. ¡Vámonos! Así, con unas 11 naves y unos 900 hombres entre soldados, jinetes e indígenas, Cortés llegó a Cozumel, pues en esa zona buscaba a sobrevivientes españoles de un naufragio ocurrido años atrás. Allí encontraron a Jerónimo Aguilar, quien de aquí en adelante serviría de intérprete del maya al español. En su búsqueda también encontraron a Gonzalo Guerrero, quien ya se había acoplado a la vida con los mayas, hablaba la lengua local y había formado una familia con la princesa Sacilja. Gonzalo es un personaje que se adaptó a los mayas y renunció a su vida como español. Me abandonaron aquí por 8 años. ¿Qué esperaban? El grupo de Cortés siguió su ruta cerca de la costa hasta llegar al río Grijalva. Allí se dio el primer enfrentamiento armado entre españoles e indígenas. Luego de la batalla, los locales ofrecieron tributos para persuadir la retirada de los invasores. Entre los ofrecimientos se encontró un grupo de mujeres donde destacó Malintzin, quien pronto se convirtió en el puente de traducción del náhuatl al maya y posteriormente Jerónimo de Aguilar traduciría del maya al español. Cortés siguió bordeando las costas hasta llegar a Veracruz. Allí tuvo un encuentro con los primeros emisarios del Imperio Mexica, quienes trataron de conocer las intenciones de los recién llegados para comunicarlo al emperador. Por su parte, Cortés fundó allí la villa de la Veracruz, al mandar a desarmar sus naves y usar la madera para construir casas pequeñas. Esto fue importante porque permitió que Cortés se autoproclamara capitán de la villa. Así se declaraba a las órdenes del rey y evitaba la autoridad del gobernador de Cuba, y de paso impedía ser acusado de traición. Además también le permitía repartir tierras entre sus hombres. Hombre, que los soldados son más leales cuando les prometes algo bonito. Desde este punto, Cortés comenzó el viaje hacia la ciudad de Tenochtitlán en busca de riquezas, recursos y la misteriosa civilización de la que apenas tenía una vaga noción. Al mismo tiempo que los mexicas se encontraban en la incertidumbre por la novedad de los extranjeros y el significado que eso podría tener. Si esto se trata del retorno del dios Quetzalcóatl, no puedo más que darle regalos y hacer su voluntad hasta que esté satisfecho. ¿Y qué pasa si no es Quetzalcóatl? Debe de ser, si no, igual es mejor darle regalos y hacer su voluntad hasta que esté satisfecho y se vaya. Ah, bien, eso tiene mucho sentido. ¡Controversia histórica!
Así es, una de las versiones más populares de esta interpretación dice que Moctezuma creía que Hernán Cortés era la reencarnación de Quetzalcóatl, pero en realidad no hay mucha evidencia sobre que ese fuera su pensamiento. Cabe la posibilidad de que Moctezuma atribuyera a Cortés una deidad distinta, una destructiva, o incluso pensar en una completamente nueva e impredecible. Sin embargo, hay algo que sí se tiene bien en claro sobre el emperador y los mexicas. Todo lo que ocurre en la vida es siempre simbólico y místico. La campaña de Cortés continuó su camino mientras batallaban constantemente contra los tlaxcaltecas y otros grupos a los que vencían con relativa facilidad. Eventualmente llegaron a la ciudad de Cholula, donde fueron recibidos y donde aparentemente se les preparaba una emboscada. Esto finalmente resultó en un episodio sangriento donde más de 5,000 indígenas perdieron la vida. Luego de eso, Cortés mandó a quemar la ciudad. Durante el trayecto hacia Tenochtitlán, los españoles fueron reclutando a nuevos aliados indígenas que buscaban cambiar su situación de sometimiento con el imperio mexica. Así fue que los europeos se acercaron a la gran ciudad en compañía de soldados, indígenas, traductores e intérpretes. Y fue así que el 8 de noviembre de 1519 finalmente se dio el encuentro entre Hernán Cortés y el güey tlatoani Moctezuma. Vaya, pero qué ciudad tan bonita tienen por aquí. ¿Me dejan pasar? Pero sí es verdad, el dios misterioso ha venido hasta aquí. Claro que sí, pasa a la ciudad, pasa al palacio, pasa a mis habitaciones si así lo deseas. Cortés utilizó esa situación para hacer de Moctezuma un títere a su servicio. Sin embargo, poco tiempo más tarde llegó una amenaza externa al puerto de Veracruz. ¡Pánfilo! Pánfilo de Narváez fue enviado a las costas de Veracruz por el gobernador de Cuba, quien quería arrestar a Cortés por haber emprendido la expedición sin ninguna autorización. Fue por ese motivo que Cortés dejó a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlán y regresó a Veracruz para arreglar la situación con sus persecutores. Amigos, pueden intentar arrestarme ahora y regresar a Cuba a hacer todo ese papeleo del arresto, o pueden venir conmigo y llenarse los bolsillos de oro, mucho oro, todo el oro. ¿Qué opinan? Mientras tanto, en Tenochtitlán, durante una ceremonia al dios Xipe, se generó una gran matanza de indígenas encabezada por Pedro de Alvarado. Los motivos sobre cómo inició el conflicto no son claros, pero el resultado fue el inicio precipitado de las acciones bélicas. De regreso a Tenochtitlán, Cortés hizo que Moctezuma diera un discurso para apaciguar a la población que estaba furiosa, pero no dio resultado, y en vez de ser escuchado, el tlatoani fue asesinado de manera un tanto confusa entre apedreos, gritos y los españoles que lo custodiaban. Cortés y sus hombres se atrincheraron en el palacio durante el caos. Mientras tanto, los mexicas retiraron los puentes de la ciudad y mantenían vigilancia. Sin embargo, eso no fue suficiente, pues días más tarde los españoles desmantelaron algunos edificios y crearon escaleras móviles con las que lograron salir de la ciudad, junto con todo lo que pudieron tomar de valor. Para la noche del 30 de junio de 1520, las tropas españolas y sus aliados indígenas escaparon de la ciudad, pero fueron descubiertos y asesinados buena parte de ellos, en el episodio que se conoce como la Noche Triste. A pesar de eso, Cortés se reagrupó, y meses más tarde iniciaron el asedio y bloqueo de la ciudad al destruir los puentes que conectaban con el lago de Texcoco. ¡Venganza! Que ahora sí me han cabreado. A ver cuánto aguantan ahí encerrados antes de que vengan a pedir misericordia. Durante el bloqueo, ambos bandos tuvieron momentos heroicos para su causa, pero finalmente los mexicas se vieron medrados severamente por la escasez de recursos y el brote de enfermedades como la viruela y el tifo, que eran nuevas para la población. Así fue que pasados 8 meses, los españoles tenían el control de la ciudad y tomaron como prisionero a Cuauhtémoc, el último tlatoani del imperio mexica, quien también fue asesinado. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlán fue tomada e iniciaba una nueva era donde los españoles tomarían el rol dominante tanto en la ciudad como en todo el antiguo imperio mexica, en una reestructuración que llevaría varios años en consolidarse y que inicialmente sería organizada por Hernán Cortés y sus hombres de confianza. Joder, que ahora soy el gobernador de México y puedo hacer lo que me plazca. Lo que me plazca, les digo. Si les quiero dar esas tierras de por allá a alguien, pues se las doy. Si quiero repartirle indígenas a alguien, pues lo hago. Porque ahora por estas tierras, lo más guay soy yo. Un primer paso para poner en orden el nuevo territorio de la Corona de Castilla fueron las encomiendas, un sistema de asignación de cada señorío a un conquistador.
De esta manera se obtenía poder sobre los habitantes de la zona conquistada, pero se conservaba el sistema político del señorío asignado. Por ejemplo, se conservaron las funciones del gobierno como la recaudación de tributos, de los cuales una parte se entregaba a los encomenderos. En términos prácticos, la dinámica de tributos era la misma que antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, las encomiendas también permitían la explotación de la población, la asignación de servidumbre para el encomendero y la posibilidad de ejercer la violencia y el castigo sobre la población. El encomendero también tenía la obligación de evangelizar a su población, aunque todo este proceso se va a hacer muy extendido y variado, por lo que lo verán en otro video. El sistema de encomiendas también permitió organizar la mano de obra para la explotación de los recursos que los españoles deseaban, como lo era la minería del oro y la plata, la siembra de la caña de azúcar, la cosecha de perlas en las costas y muchas otras actividades que se desarrollarán con el tiempo y el fortalecimiento de la cultura europea en la Nueva España. Además, las nuevas rutas comerciales y dinámicas de intercambio ayudaron a consolidar el nuevo poder español. La consolidación del virreinato de la Nueva España. Una historia que tendrá su propio video. Pues habla de la fusión de culturas y el nacimiento de algo totalmente nuevo del mundo. Por su parte, los indígenas que ayudaron a los españoles también recibieron su recompensa en forma de títulos nobiliarios, tierras y riquezas. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, que por fin veían a sus eternos rivales derrotados, recibieron el control de algunas zonas del centro del país. A su vez, se les otorgó también la autoridad para crear nuevas poblaciones. ¿Quién ríe ahora? Los tlaxcaltecas ahora somos la nueva onda. Así es, ahora vayan y dominen nuevas tierras para la corona. Sí, los tlaxcaltecas vamos a rockear forever. Sin embargo, eso no fue así, y los pueblos indígenas solo estarían dando más facilidades para la creación de una nueva situación que eventualmente relegaría a gran parte de la sociedad y cultura indígena a la subordinación. La desigualdad y la precariedad llegarían gracias a las encomiendas. Pero nos dijeron que íbamos a rockear forever. Forever. Sí, eso dicen todos. Ahora a trabajar. Aunque el sistema de encomiendas fue útil para expandir el control del territorio de la corona española, se decidió crear un gobierno formal civil. Fue de allí que el 7 de julio de 1535 la corona fundó el Virreinato de la Nueva España, que originalmente estaba conformada por 5 audiencias, la de Guadalajara o Nueva Galicia, México, Guatemala, Santo Domingo y Filipinas. El primer virrey fue Antonio de Mendoza y una de sus primeras acciones fue designar de personalidad legal a los señoríos indígenas, establecer un sistema de hacienda y organizar las labores de evangelización de la mano de la Iglesia Católica y las diferentes órdenes religiosas que ya se encontraban en el territorio desde 1524. Con todo eso, el centro del continente se volvió un punto de encuentro y también un lugar de grandes rumores sobre lo que había al sur del continente. Aquí las cosas ya no son como solían. Se acabaron las aventuras y la conquista. Pero oye, he escuchado de una misteriosa ciudad llena de oro y riqueza, mucho más de la que había aquí. ¿En serio? ¿Y dónde hay semejante bonanza? Allá, en el sur, en la misteriosa región del Perú. Allá están yendo todos ahora. Venga, pues vamos, que aquí ya no hay mucho para los recién llegados como nosotros. Esas historias de riqueza incalculable llegaron a oídos de Francisco Pizarro, un soldado español que en ese momento era un encomendado de la región al sur del Panamá, un personaje que, al igual que Hernán Cortés, cambiaría para siempre la vida del continente. Pero la conquista del Perú y todas las aventuras de Atahualpa, Pizarro y los incas serán parte de otra historia que veremos en el próximo video de esta serie sobre el Imperio Americano. ¡Hasta la próxima!